Los niveles elevados de glucosa son los que me provocan el daño. Y la desventaja del paciente con diabetes mellitus tipo 2 es que generalmente viene asociado a síndrome metabólico. Entonces, tenemos daños por las proteínas inflamatorias, las adipocinas y las citocinas del tejido adiposo, el daño endotelial, los efectos cardíacos, los renales, pero aparte tenemos un daño por la diabetes mellitus dada por la hiperglucemia. Siempre que la glucosa está por arriba de 180, me va a provocar un daño en los tejidos. ¿Por qué provoca esto? Este daño se provoca porque hay tejidos o hay células que independientemente de los niveles elevados de glucosa, ellos no permiten la entrada excesiva de glucosa. Aun cuando la glucosa plasmática esté en 500, ellos tienen un límite de absorción. Y esto es dado por los transportadores que ellos contienen. Sin embargo, hay tres tejidos que no van a funcionar así. Va a haber tres tejidos que van a meter toda la glucosa y es dependiente de la glucosa plasmática. Es decir, que si hay 500, la célula se intoxica de glucosa generando glucotoxicidad. Estos son las células renales, los glomérulos, la retina y las neuronas. Y eso explica en parte cuáles son los daños dados por la hiperglucemia: insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética y neuropatía, ya sea periférica o autonómica, aunado a las complicaciones que van asociadas con la diabetes mellitus tipo 2 del síndrome metabólico: hipertensión arterial, aterosclerosis, que me puede provocar la ruptura de un trombo y por lo tanto la generación de coágulos que me pueden generar un infarto agudo al miocardio, evento cerebrovascular o isquemia mesentérica. Los daños Profe, endoteliales. disculpe la interrupción. Jesús está en la sala de espera, creo. Voy. Es que si están entrando y saliendo, no los alcanzo a ver. Ya, creo que ya. Muy bien. Entonces, también tenemos complicaciones combinadas. Tenemos complicaciones microvasculares y tenemos complicaciones de los nervios periféricos. Y entonces aquí tenemos neuropatía diabética, en el cual tenemos una insuficiencia arterial, pero también tenemos una pérdida de la fisiología del nervio. En un principio, nosotros vamos a tener alteraciones en la transmisión de los nervios, generando dolor, ardor en los miembros periféricos, sobre todo en los pies, y después provoca la apoptosis de estas neuronas, lo que provoca entonces pérdida de la sensibilidad. Entonces, cuando ya no hay sensibilidad en el pie, el paciente se puede lastimar o una micosis o una herida sumado a la insuficiencia arterial y la insuficiencia venosa. Entonces no llega suficiente sangre y aparte hay una herida, entonces hay una infección, sobre todo para anaerobios. Y esta infección puede avanzar a lo que se denomina pie diabético. Hay diferentes grados y en muchos casos se lleva a la amputación del miembro. Aunado a todo esto, también nosotros tenemos lipotoxicidad, sobre todo en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tienen síndrome metabólico y que tienen un tejido adiposo abundante. Libera grandes cantidades de ácidos grasos y estos ácidos grasos se pueden oxidar y entonces genera lipotoxicidad. Entonces tenemos glucotoxicidad, lipotoxicidad y provocamos también a lo que se llama estrés del retículo endoplásmico dada por estrés oxidativo. Tenemos dos mecanismos moleculares, que es el estrés del retículo endoplásmico y el estrés oxidativo mitocondrial, y complicaciones metabólicas que son lipotoxicidad y glucotoxicidad, que me provocan daños entonces, dados por la hiperglucemia, insuficiencia renal crónica, retinopatía diabética, neuropatía diabética, ya sea periférica o autonómica, y una combinación de glucotoxicidad y lipotoxicidad sumado diabetes y síndrome metabólico, damos complicaciones micro y macrovasculares, generando, por un lado, hipertensión arterial, la generación de aterosclerosis,
ruptura de una placa, formación de coágulos y por lo tanto infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca congestiva, evento cerebrovascular y isquemia mesentérica. De hecho, actualmente se acepta que la insuficiencia cardíaca congestiva es una complicación de la diabetes mellitus tipo 2. ¿Estamos? Sí. Sí. Bueno, ahora, ya que tenemos nosotros el diagnóstico de un paciente, nosotros tenemos que determinar en qué punto de la diabetes está. ¿Están de acuerdo que no es lo mismo diagnosticar una diabetes temprana, que a lo mejor tiene una pérdida del 50% de las células beta y lo diagnosticas con 130 de glucosa, con hemoglobina glucosilada a lo mejor de 7, que un paciente que llega a la consulta con 400 de glucosa, con hemoglobina glucosilada de 12? ¿Están de acuerdo que no es lo mismo? ¿Y por qué es importante nosotros determinar en qué punto de la diabetes estamos? Porque justamente en eso va a haber, uno, el tratamiento y dos, el pronóstico del paciente. ¿A quién le va a ir mejor? Al que se diagnosticó de forma temprana. Ok, si lo diagnosticas de forma temprana y das un tratamiento oportuno y mantienes niveles de glucosa normales, ¿ese paciente genera complicaciones de las que ya les hablé? ¿O cuál es la probabilidad de que genere complicaciones? Pues va a ser mínima, ¿no? Es mínima. Entonces, inclusive, creo que ya hemos hablado aquí del término diabetes en remisión. Ya lo hemos platicado, ¿no? ¿O todavía no? No. Todavía no. Ok, No. perfecto. Entonces, hasta hace unos años se consideraba la diabetes mellitus tipo 2 como una enfermedad irreversible. Sin embargo, actualmente sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 es reversible en los pacientes diagnosticados en etapas tempranas, a algo que se le denomina diabetes en remisión. ¿Cómo podemos, o cuáles son los criterios para decir que un paciente con diabetes mellitus tipo 2 está en remisión? Que maneje niveles de glucosa por debajo de 100, que la hemoglobina glucosilada se maneje por debajo de 5.8 y que no maneje glucosas postprandiales arriba de 140. Esto sin medicamentos. Es importante, sin medicamentos. ¿Cómo nosotros llegamos a esta conclusión? Resulta que había pacientes con obesidad mórbida que tenían diabetes mellitus tipo 2 temprana y que se les hacía bypass gástrico, una YDRU, balón gástrico para bajar de peso. Y se dieron cuenta que estos pacientes a los 2 años manejaban niveles de glucosa normales. Y en un principio se pensaba que era la cirugía lo que provocaba la curación de la diabetes. Sin embargo, otro grupo de investigadores decía que en realidad era el peso, porque si la cirugía los hacía bajar de peso y el tejido adiposo era el ocasionante, entonces bajar de peso era lo que hacía que se curaran estos pacientes. Pensando de esa forma, hicieron un estudio que se llama el estudio DIRECT, que se publicó en el 2018, donde analizaron un grupo de pacientes con obesidad y diabetes temprana y los bajaron hasta el 15% de su peso. Y lo que vieron ellos es que la diabetes remitía, diabetes en remisión.
Y entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que bajando de peso el paciente manejaba niveles de glucosa normales? ¿Alguien se le ocurre algo? Pues porque mejoró su resistencia a la insulina, ¿Y por qué mejoró la resistencia a la insulina? porque hay menos tejido adiposo. Ok, porque entonces tú conoces que el tejido adiposo es el causante de la diabetes tipo 2. Bajando el tejido adiposo, disminuyen los niveles de resistina, aumentas los de adiponectina, mejoras la resistencia. Y entonces por eso, aunque el paciente ya tenía 50% de su función de célula beta, el paciente puede llevar una vida normal con ese 50% que le queda. Y entonces, ¿qué pasa cuando te llega un paciente con diabetes tipo 2, con obesidad y que presenta niveles de 130 en ayuno y una hemoglobina glucosilada de 6.8? ¿Qué le dices? Ay, no se preocupe, tómese este medicamento y nos vemos en 6 meses y va a estar bien. ¿A ustedes qué se les ocurre? Primero sería explicarle que su situación no es tan alarmante, pero que tampoco es para descuidarlo. Y yo creo que lo mandaría a bajar de peso y que saque cita con un nutriólogo. Ok, pero qué es lo que tienes que recalcar? ¿Qué es lo que le tienes que decir al paciente? Estoy de acuerdo, no es algo de mucha gravedad, pero ese paciente tiene una oportunidad que a lo mejor el día de mañana no tiene. Sería explicarle que al final de cuentas es una enfermedad crónico-degenerativa y con el tiempo va a empeorar si él no mejora sus hábitos alimenticios y su estilo Más. de vida, y que puede llegar a ser mortal. También yo creo que es bueno recalcar que si bien está en una situación que se puede resolver, puede empeorar. ¿A alguien se le ocurre algo menos fatalista? ¿Nadie se le ocurre? ¿Qué se le puede decir al paciente que tiene una diabetes temprana que hay que recalcarle porque es una oportunidad única que tiene en este momento? Pues yo le podría decir que lo que tiene es una enfermedad, como dijo mi compañera, crónico-degenerativa, pero que afortunadamente se detectó a tiempo y puede ser reversible. Lo que Exacto. esto significa que su calidad de vida puede mejorar muchísimo o incluso ser normal. Sin medicamentos, que ahora sabemos que no es irreversible, porque el paciente va a creer que su diabetes es irreversible. ¿Están de acuerdo? Sí, Entonces, eso es lo que le tienes que decir. ¿Sí? ¿Estamos? sí, también yo creo que sería bueno, como dijeron mis compañeras,
Bueno, sería también recalcarle la importancia de que tiene que bajar de peso, ¿no? Para que su diabetes pueda ser reversible y cambiar sus hábitos alimenticios o su estilo de vida. Ok, entonces sí tenemos que recalcarlo. Ahora, a un paciente con diabetes avanzada, no tan avanzada para tener complicaciones crónicas, pero sí un paciente que maneja ya niveles altos y que ya estoy con insulinas, lo que se le puede ofrecer es que si traía 30 unidades de insulina y el paciente cuida su dieta y hace ejercicio, a lo mejor ahora ocupa 10 unidades. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué es bueno bajarle los niveles de insulina? Pues supongo que pues le va a ayudar en su economía, ¿no? Y aparte nos vamos a dar cuenta que pues ya no está necesitando tanta insulina. Entonces hay tal vez no un mejoramiento brutal, pero sí una buena evolución de la enfermedad. Esa y la parte económica es lo que más le va a gustar al paciente, ¿eh? Créeme. Por ejemplo, una pluma de insulina que te alcanza para 10 unidades por día, para 30 días te cuesta como 400 pesos. Si el paciente ocupa 30 unidades, ocupa 3 plumas y entonces ya son 1,200 pesos. Entonces, si el paciente hace dieta y ejercicio, le bajas los gastos de 1,200 a 400 pesos. Esa es una de las ventajas. Ok, entonces necesito que, ahorita vimos ya criterios diagnósticos, vimos un poco de la patogénesis. Mañana tenemos clase, ¿no? Sí. Sí. Mañana vamos a ver el octeto ominoso y vamos a ver los tratamientos que hay. Entonces les pido por favor que vean el video de patogénesis y de tratamientos. Creo que son 3. Están los orales y los inyectables. ¿Estamos? Sí. Ok, entonces, la próxima semana vamos a tener examen de diabetes y las 2 personas que salgan mejor en este examen de diabetes mellitus tipo 2, y si ellos quieren, los invito a mi consulta el sábado para que veamos pacientes con diabetes mellitus, pero yo necesito ¿por qué escojo a los que salgan más altos? Porque necesito que sepan para que no queden en ridículo en frente de los pacientes, porque luego mis pacientes sí son muy preguntones y como saben que yo tengo alumnos, a veces sí, por ahí preguntan varias cosas, molestan. Entonces, necesito que sí sepan un poquito de lo que están hablando, de por qué se están haciendo las cosas y que sobre todo le saques provecho a la consulta. No se le puede sacar provecho a la consulta si no estudiaste. Pero si ya estudiaste, es más fácil saber por qué estamos haciendo las cosas, por qué dimos tal tratamiento, por qué se les está pidiendo esto. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Para que no se copien tampoco. Porque luego se copian y todo el mundo saca 10. ¿Ok? Sí, doctor. Va que va. Pónganse a estudiar